¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en su programa Vía Pública. Hoy vamos a abordar un tema interesante. Se trata de diversidad sexual y género, y para eso le vamos a presentar una pequeña cápsula para introducirnos en el tema. Todas las personas tenemos los mismos derechos, obligaciones, libertades y oportunidades en los ámbitos público, privado e íntimo. El gobierno y la sociedad deben respetar esos derechos. Ejercer plenamente los derechos humanos requiere de un ambiente de información, de respeto por la diversidad, de seguridad y protección que el gobierno está obligado a proporcionar. Las personas con preferencia sexoafectiva u orientación sexual, heterosexual u homosexual y lésbica gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades en los ámbitos íntimo, privado y público. Vivir cualquiera de las diferentes preferencias sexoafectivas no constituye un delito ni una enfermedad. Tampoco puede considerarse en sí mismo como agravante. Mujeres y hombres con cualquier preferencia sexoafectiva u orientación sexual pueden participar en la defensa, promoción y gestoría de los derechos humanos informada y activamente. Reconocer a los diferentes tipos de personas, respetar su forma de vida y sus derechos es abonar a la convivencia, a la legalidad, a la tolerancia y al cumplimiento de las obligaciones que todas y todos tenemos. Romper el círculo de la violación a estos derechos está también en tus manos. Es tu derecho y obligación conocer, aprender y promover el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Hoy, en Vía Pública, abordaremos un tema de actualidad: diversidad sexual y género, con la única finalidad de que conozcas las opiniones y te encuentres bien informado. No le cambies. Hoy me da mucho gusto recibir en el estudio a la maestra Gabriela Sánchez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien, por supuesto, agradezco el que nos acompañe. Gaby. Hola, ¿qué tal, Rafa? Gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias a ti. También está Liliana Ramírez. Ella es abogado postulante y quien ya ha estado con nosotros en otros programas. Lili, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. También quiero agradecer su presencia al maestro Gerardo Herrera. Él es coordinador de capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y quien también ya nos ha acompañado en otros programas interesantes sobre el tema. Gerardo. Gracias por la invitación. También nos acompaña Raúl Martínez, de la Sociedad Civil Organizada. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, buen día, un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, y pues vamos a empezar con el tema diversidad sexual y género. ¿Qué es el género, Gerardo? Bueno, el género es una construcción social y una categoría incluso para poder revisar una cuestión de cómo están asignadas las funciones sociales con el sexo que nacen las personas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el género con este asunto de la diversidad sexual, Lili? Pues es un ambiente en donde lo que comentaba el maestro Gerardo puede incluirse categóricamente en nuestra agenda jurídica para entonces poder restituir de alguna manera y dar compromiso al ente humano dentro del ámbito de la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, de ahí proviene es que la diversidad sexual puede abarcarse y protegerse desde nuestro marco jurídico. Ahora bien, Raúl, desde este mismo tenor, hoy tenemos distintos grupos con distintas preferencias sexuales. ¿Cómo estamos en Michoacán en este momento? Bueno, no solo preferencias sexuales, sino la propia identidad, el cómo estamos expresando socialmente nuestra identidad de personas. Hoy encontramos una variedad enorme y cada vez saliendo más del closet, buscando esta libertad de ser, más allá del si soy hombre o mujer, el ser personas y el buscar el reconocimiento ante la sociedad del qué soy, qué estoy haciendo, qué estoy generando, para que no sean consideradas mi orientación sexual, mi preferencia sexual, mi identidad o expresión de género como parte de mis capacidades y habilidades. Son totalmente distintas y hoy encontramos, por lo menos en el estado de Michoacán, un avance importante, pero que falta mucho. Falta mucho porque en lo público, quizás en la plaza pública ya podemos ver a dos chicos tomados de la mano, por ejemplo,
pero en lo privado, en la escuela, en el trabajo, todavía encontramos ahí resistencias a aceptar. Y en este asunto histórico de la literatura, maestra, ¿cómo se encuentra esta disposición? Fíjate, Rafa, que apenas estuve en un coloquio interesante en Guadalajara donde se discutían justamente estos asuntos desde la academia y, por ejemplo, ahí vemos cómo la cuestión del género implica, bueno, es una construcción social, como ya decía Gerardo, pero además no importa el cuerpo en el que naces, sino tu identidad, ¿no? Como dónde quieres estar, desde dónde te quieres colocar. Bueno, pues en la literatura hemos tenido posibilidades muy interesantes porque la literatura siempre es un espacio donde existe la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, de discutir con otros discursos que están presentes en la sociedad. Y bueno, la literatura creo que ha tenido una apertura interesante desde hace varios años. Históricamente, Gerardo, ¿cómo hemos ido avanzando en la recuperación de los derechos humanos de estos grupos, independientemente del género, soy hombre, soy mujer o tengo otra preferencia? Hoy, ¿cómo estamos en este a lo asunto? largo de la historia ha sido aceptada y ha sido manipulada y ha sido rechazado el concepto del ejercicio de la sexualidad. En la antigüedad, bueno, pues era totalmente aceptada. Había una pederastía pedagógica que permitía este proceso de acompañamiento del maestro con los jóvenes que se acercaban a ellos. Ahí había nada más una cuestión más bien de carácter de sexual, una cuestión de sexual moral, donde el mayor, el adulto, no podía ser pasivo. Pasivo solamente lo podía hacer el joven. Cuando pasamos al cristianismo en plena Edad Media, hubo una situación de control de esta cuestión que tiene que ver con, no podía haber una situación de dos hombres que tuvieran relaciones sexuales, tampoco podía haber relaciones sexuales anales o por la boca, incluso el bestialismo. Esto se les dijo sodomía. Después, cuando vas pasando ya la etapa del Renacimiento, incluso de la Ilustración, las cosas empiezan a cambiar. Estás en plena revolución industrial, hay un planteamiento distinto, se les llama invertidos, se requería que la fuerza de trabajo se produjera, entonces también se trata de evitar que se den este tipo de relaciones sexuales. Cuando llegamos a esta etapa moderna o la modernidad, el planteamiento va generándose con una visión totalmente distinta. Hay una idea de libertad prácticamente desde la Revolución Francesa. Se empiezan a generar los grupos que van a estar luchando por esta defensa, principalmente las mujeres, pero siempre acompañado de personas homosexuales. Y hoy estamos hablando de un concepto que tiene que ver con homosexualidad en 1869, cuando se declara como tal el inicio de esta visión, pero patológico. Es una situación de enfermedad. Más adelante, ya en los 60s, en el siglo pasado, escuchamos el discurso del gay, un discurso que tiene que ver con su defensa de los derechos humanos, un discurso que tiene que ver con este posicionamiento de disidencia sexual, totalmente en contra de lo que plantea esta cuestión dicotómica de sexo, género y sexualidad. Este discurso nace también con el movimiento hippie, ¿no? Claro, en los 60, en el 68. Yo creo que justamente en estos momentos están haciendo lo que se llama todo el planteamiento teórico de las feministas, ¿no? El segundo sexo con Simone de Beauvoir y todos estos elementos que han permitido ir construyendo y esta manera de ir trabajando tanto mujeres como hombres, homosexuales o mujeres lesbianas y de otro tipo, finalmente en esta visión de defender sus derechos. Lili, ¿cómo trabajar en lo jurídico, en la defensa de estos derechos cuando tenemos todavía sociedades, pues lo voy a decir, cerradonas, ¿no? Cerraditas? Claro, claro. Yo creo que son dos esferas totalmente distintas que varias comunidades apelamos porque en algún momento estas esferas puedan convivir sin una agresión moral, incluso física, y podemos destacar algunas otras. Pero ¿cómo llegar a la protección de esto finalmente? Pues es ante tribunales, insistimos. Uno como abogado siempre está apelando por coaccionar la actuación incluso desde la sociedad,
¿no? Una vez desde la sociedad y en los órganos jurisdiccionales. Por una parte, comenzamos con este órgano que es quien va a dictar de alguna manera como las pautas a seguir hacia la sociedad. El respeto, bueno, si yo acojo a estas personas en cuanto a la amplitud total de sus derechos y libertades, entonces, bueno, puedo empezar a poner pautas sociales para que entonces comunidades como estas puedan advertir una convivencia un poco más tolerante, ¿no? Yo creo que ese es el punto, Muy bien. poco. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en Vía Pública, no le cambie. Seguimos en Vía Pública con este tema, diversidad sexual y género, y estamos hablando en este primer corte de lo que se tiene que hacer, de las agresiones que sufren todavía estos grupos y de la protección también jurídica que se está generando. ¿Cómo estamos en el estado de Michoacán? ¿Esto se sigue presentando, la agresión? ¿Y qué nos falta para proteger los derechos de estos grupos? Sí, la agresión sigue y continúa quizás de manera distinta. Como lo decía al principio, sí acepto y puedo convivir con homosexuales, con lesbianas. Muchos lo dicen y no, mis mejores amigos son homosexuales y no tengo problema, los quiero mucho, pero no en mi casa, no delante de niños, no en el trabajo, que no me traigan a novio aquí a la escuela, por ejemplo. Se sigue dando y se sigue generando diversos modos de agresión verbales, de acciones que empiezan muy en lo corto, la palabra, el morbo, el desaparecerte la mochila, el romperte el pantalón, el manchártelo cuando estás en la oficina, sigue pasando y tiene que ver con esas cuestiones del no te acepto que tú puedas disfrutar de derechos. Cuando una comunidad social adquiere un derecho, se le reconoce un derecho, pues ante la frustración de esto, los otros grupos violentan y generan violencia desde donde sea. Pasó, por ejemplo, en Coahuila, una vez que se aprueba el matrimonio igualitario, empezaron las agresiones más fuertes a la comunidad lésbico-gay, cuando pareciera que era un estado moderno y que acogía a la comunidad LGBT, y no es así. Entonces, ante estos escenarios, urge la política pública. No basta el marco legal, tenemos que presionar para que los estados adopten políticas públicas que nos ayuden a sensibilizar y a informar. El gran problema que tenemos es la desinformación. Queremos seguir teniendo a los grupos sociales etiquetados y ahí guardaditos en un cajón y decir, bueno, sí eres gay, pero no lo digas, que nadie lo sepa, que nadie se entere. Que no lo digas, que nadie lo sepa, que nadie se entera, para que puedas ejercer tus derechos. Esa es una limitante. Desde este punto de vista, ¿cuáles son los signos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad? Gaby. Fíjate, Rafa, sí, fíjate que ahí hay un asunto interesante que decía Raúl en relación con esto de la agresión y demás, y que tiene que ver con el lenguaje, cómo utilizamos el lenguaje en los discursos. Bueno, finalmente estamos ¿Las y los? Bueno, sí. ¿Vamos a ese asunto? Vamos a ese asunto. La realidad tangible la conocemos sobre todo a través de discursos, más que de conocerla en la acción, digamos, directa. Entonces, mucho de lo que vamos formando y de lo que vamos entendiendo del mundo está presente en discursos que nos llegan. Y esos discursos generalmente están mediados. Entonces, me parece que mucho se ha discutido y debatido en las, los, en todas y todos y demás, y creo que el asunto está mucho más al fondo, en cómo se utiliza ese lenguaje para agredir o para invisibilizar, o para
no sé, hacer a un lado lo que no queremos ver. Entonces, creo que el asunto no está en que digamos todas y todos, sino mucho más al fondo en lo que decimos en esos discursos, en lo que esos discursos significan para una sociedad y en cómo los manejamos. En este asunto también hay que decirlo, ¿no? Hay puristas del lenguaje que a rajatabla no quieren salirse de ese esquema y que en el asunto de género siguen pronunciando las y los, y lo escuchamos con los políticos en toda ocasión, Gerardo, ¿cuáles son los derechos que se deben tutelar en el caso de estas comunidades? ¿Son todos? Todos. Cuando menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea 30, los 30. El derecho a la vida, el derecho a un proceso justo, el derecho de audiencia, el derecho de no discriminar, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, todos. Ahora, yo lo que creo es, en este sentido, lo que comentaba Gaby, más bien allí las palabras y las cosas. Sí. Este punto es muy importante, Michel Foucault lo menciona, el poder, la manera en cómo tú vas a señalar y a descalificar. No es lo mismo hombre que homosexual, es evidente que no es lo mismo hombre que mujer. Porque abajo de esto hay un poder y este poder somete, y el poder está anclado a una serie de cuestiones que se llaman mecanismos de opresión: invisibilidad, estigma, discriminación, violencia, falta de marcos normativos, ya lo comentaba Raúl, falta de políticas públicas, el propio suicidio, los crímenes de odio. O sea, no es tan sencillo querer ver una cuestión cuando atrás de todo esto el propio Estado, el propio poder ha generado una serie de instrumentos para poder, a través de las palabras y las cosas, excluir a un segmento de población. Por eso, los derechos tienen que ser todos, no podría ser una parte de los derechos. Finalmente, aquí tenemos que tener un lenguaje bioético. Este es el punto. La homosexualidad no es una enfermedad. Y desde esa perspectiva no tendríamos por qué ser tratados con esta visión de distinta manera. Pero tampoco, al no ser una enfermedad, también quien es homosexual tendría que ser tratado como persona, como humano, como persona, con dignidad humana. Ese es el punto, Rafa. En el asunto del aparato de Estado, ¿qué está haciendo en esto? Y me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. ¿Qué se está haciendo en este momento para garantizar todos esos derechos de los grupos? Claro, es una actividad... Tenemos legislación en puerta, diferentes estados de la República, 6 estados de la República, donde ya se ha aceptado el matrimonio. Tenemos un asunto de adopción en puerta. Claro, pero ¿qué nos falta? Porque habría que ampliar horizontes en este sentido. Totalmente habría que ampliar y abrir las puertas, ¿no? Yo creo que el punto medular de este problema, por ponerlo de alguna manera, es tocar la puerta y la sensibilidad de los ejecutores del Estado, de la estructura estatal, porque si bien es cierto, o sea, es un sistema el que está allá adentro, en el cual hay hombres machistas, hay mujeres muy feministas, entonces de ahí empieza a partir, ¿no? Jueces que tienen una postura totalmente radical, y aunque uno exhiba un razonamiento, argumentos jurídicos, porque la legislación está, uno como abogado el punto es tratar de hacer viva la letra muerta, que de alguna manera obviamos, y que es un mecanismo ¿cómo lo decís? De opresión. De opresión, ajá. Entonces, pero el marco legal está. El punto es que no los hacemos efectivos, ¿no? Y a partir de esta idea de libertad y de dignidad humana, cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ser humano puede ingresar a ese marco legal, excepto que hemos estado viendo al derecho de una manera bastante cuadrada. Pero si entramos jurídicamente para hacer palpable estos derechos, entonces, si nos encontramos por otra parte a este tipo de obstáculos como los agentes jurídicos, pues bueno, es una lucha precisa, ¿no? Sin embargo, es el objetivo a alcanzar, tratar de sensibilizar a estas personas. Por una parte, sensibilizarlas, y por otra parte, atacar lógica y jurídicamente esa estrategia. No tendrían marco de salir, ¿no? Porque está escrito. Entonces, todo esto se traduce en una sola cosa, o sea, también hace falta voluntad política.
Mira, Rafa, no creo que sea la voluntad política. Más bien creo que sea el comportamiento de la sociedad civil organizada quien echa abajo toda esta dinámica social de sometimiento de las poblaciones a partir de crear y desarrollar conciencia social. Porque tenemos las mejores leyes. Indiscutiblemente hoy en el marco universal de los derechos humanos tenemos las mejores leyes. No podemos quejarnos de eso. Ahora, tenemos estructuras operativas ya y políticas públicas. Lo que no hemos logrado conjuntar es esta visión con cual se debe de construir este discurso bioético. No hay enfermedad, la gente se le debe de garantizar sus derechos. El Estado mexicano está para eso. Bueno, finalmente, si no podemos decir es que no tiene voluntad política, entonces hay que denunciar a los que no tienen la voluntad política para que los tribunales obliguen a hacer ese cambio. Ahora, quiero también decir, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, están los protocolos para juzgar con equidad de género y desde la perspectiva de diversidad. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que la gente denuncie, presente quejas, acuda al tribunal, a los tribunales constitucionales para poder hacer y vencer estas resistencias que se tienen. Desde la propia sociedad tenemos Claro, es desde la sociedad. Claro. Nosotros nos encontramos con una limitante, incluso de la misma comunidad, ¿no? En el momento de Michoacán presenta el amparo colectivo para matrimonio gay. Entonces, solicitamos a esta comunidad que viniera, nos trajera los requisitos, porque hay una formalidad que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, invitamos. Y la resistencia era incluso de dentro de esta comunidad. ¿Cuántos fueron? 19. Cuando teníamos una lista de 100 individuos y que al final, cuando ya estaban concretándose todo eso, sí. Ahí está la dinámica social. Desde la propia sociedad se forman las barreras. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema importante en Vía Pública. No le cambie, aquí seguimos. Continuamos en Vía Pública con este tema, diversidad sexual y género. Gaby, desde los estudios del discurso, insisto nuevamente, sí tenemos aún lo que hacían ellos referencia, el rechazo, ahí está, los signos, ahí están, el discurso sigue siendo machista inclusive. ¿Y quiénes han escrito hoy en día a favor de esto? Fíjate, Rafa, y recuerdo mucho por la película de Filadelfia, todos la vimos, ¿no? O sea, es una película excelente. Sí. A final de cuentas, un guión es un discurso. Sí, sí, claro. Bueno, mira, voy a retomar algo que decía Gerardo y me parece que en el lenguaje lo que se requiere es generar contextos, tener un contexto propicio, y para tener ese contexto propicio lo que hace falta es generar textos culturales en el sentido amplio, abiertos, diversos, que puedan permitir justamente una gama amplia de posibilidades, ¿no? O sea, no podemos estar polarizados y en eso, sino pensar que existe una gama muy amplia, que no es hombre, mujer, que no es homo, hetero, sino en medio hay una diversidad impresionante, y que justamente el propiciar esta generación de textos culturales va a hacer que podamos ir caminando hacia donde dice Gerardo, ¿no? Y también Liliana, en cuestión ya legal y demás, y de derechos humanos. Fíjate, México llega bien tarde a esta cuestión de lo gay, de lo homosexual, con una novelita que se llama El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, hasta el 79, o sea, tardísimo. Claro, hay otros antecedentes en cuanto a literatura, pero esa es la novela así paradigmática en México. Y a mí me parece que es muy tarde, o sea, se tarda mucho tiempo en llegar. Y luego, bueno, de ahí se desprende una gran cantidad de textos que hablan sobre el tema. Actualmente pienso, mira, podría decir muchos nombres, pero creo que me viene a la mente Ana Clavel, que tiene una obra interesante, maravillosa, mucho en las redes,
y que quien quiera ver ahí asuntos de diversidad los va a encontrar. Muy bien. ¿Cuáles son en este momento los temas de agresión que más sufren estos grupos, Raúl? ¿Y hasta dónde se han denunciado para que pueda entrar efectivamente pues todo el aparato que hoy tenemos y estas legislaciones que están de vanguardia en México, ¿no? En lo público, ¿qué delito que se está cometiendo? El tema de las extorsiones por parte de cuerpos policíacos a la comunidad diversa sexual. A homosexuales que acuden a centros a lugares de encuentro y a compañeras trabajadoras sexuales o comunidad trans que se encuentran en la vía pública. ¿Qué hacemos? Bueno, nos hemos sentado ya con Policía Federal y con el Secretario de Seguridad Pública porque pues, los funcionarios lo saben y nos manejan muy bien los derechos humanos. Y por ahí un chico se atrevió a ponérseles al tú por tú y decirles, no me puedes llevar, no estoy haciendo nada malo. Y le dijo, sí, tus derechos los voy a respetar. Nomás échame el teléfono, échame el dinero que traigas y te voy a soltar. Entonces, el problema es mayor y algunos policías nos refieren, pues a que ellos tienen que cumplir con cierto número de detenciones para poder seguir al frente de una patrulla. Entonces, pues el problema es mayor. ¿Cuál es el grupo más vulnerable? Pues el que va saliendo del antro a las 3 de la mañana, al que está en la vía pública ejerciendo el trabajo sexual. Quienes buscan espacios de encuentro en la vía pública. Entonces, pues ahí son claves esta población y están cometiendo esta serie de delitos. En las escuelas, el bullying sigue, el acoso escolar por orientación sexual se está presentando, sigue sin ser visible por la pena que genera. Hoy tenemos ministerios públicos insensibles que no aceptan y no reciben una queja, una denuncia. Hace unos 4 o 5 meses, afuera de un hotel aquí en el centro histórico, golpearon a unos chicos saliendo del antro, 2 de la mañana, llega la patrulla, se están peleando ahí, los policías llegan, dicen ellos que revisan a los chicos, y entonces un chico, oye, no me agarres así, y el policía le contesta, bueno, pero si a ustedes les gustan que los manoseen, entonces les dan 10 minutos para que se vayan, si no así les va a ir. ¿Cómo denunciamos esto y a quién denunciamos? Cuando solicitamos una cámara que está ahí afuera del mismo hotel, que nos prestaran el video, resulta que ese día casualmente no se grabó nada. Entonces, ¿cómo presentamos, con qué herramientas contamos para hacer las denuncias? Sigue habiendo este asunto que decía Gerardo, sigue generándose este asunto de la opresión y de la extorsión, que es grave, ¿no? Bueno, mira, yo ahí creo que me parece que una falta de cultura de la denuncia, una falta de credibilidad de las instituciones, una ausencia de compromiso por parte también de los servidores públicos, hace nugatorias todas las posibilidades de que la gente vaya y presente una denuncia. Yo creo que ahí está, seguir trabajando en ese sentido por parte de las instituciones, pero también desde la sociedad civil. No se puede solamente pensar que es una problemática de la autoridad. También tenemos que ver el otro lado, porque si no pareciera ser que todos los malos están de este lado, y no, también hay servidores públicos atingentes, responsables, también hay gente de la sociedad civil que va y denuncia. Hay una cifra negra que no se denuncia. Es esa cifra negra la que tenemos que descobijar, hacer visible para que la gente vaya y confíe. Y es razón, los ministerios públicos tienen mucha insensibilidad. Los ministerios públicos muchas veces actúan sobre un marco ideológico, sí. Ideologías misóginas, machistas, racistas, xenofóbicas, clasistas, neocolonialistas y muchas otras ideologías que entonces no permiten ese acercamiento natural que tendrían que tener las personas, los ciudadanos, para poder manifestar libremente lo que están haciendo los cuerpos de seguridad pública y los de procuración. A ver, Gerardo, de justicia. ¿se ha ganado en el tema? ¿Se ha ganado? ¿Ha habido avances? ¿Qué tenemos hoy, por ejemplo, en la legislatura local? Desde luego, hay una reforma integral de julio de 2014, donde se modificaron 8 marcos jurídicos, donde tienen una cláusula antidiscriminatoria y donde hay una reforma perfectamente armonizada
por parte del concepto preferencia sexual a orientación sexual e identidad de género, que no la tiene, por cierto, en todo el país o no se tiene en todo el país. Esa es una. Tenemos un código penal que ya declara el delito de discriminación, antes no se tenía. Sí. Hoy tenemos el delito de crimen de odio por homofobia, por identidad de género y también las lesiones. Claro que ha habido un avance, pero este avance, imagínate, yo estoy hablando de 2.500 años para acá y estamos hablando de una agenda que se inició en el 2000 y que tiene sus efectos. No está totalmente acabada. Hay que trabajar mucho. Se tiene que seguir haciendo conciencia en la calle, con las marchas, con creando capacitaciones, haciendo talleres, generando concursos para poder... Fortaleciendo las organizaciones mismas, Totalmente, ¿no? fortaleciendo las organizaciones. No es una cosa simple, es muy complejo esto, porque la cuestión de la sexualidad siempre ha estado atada a las cuestiones de poder y desde luego nadie quiere que trastocar ese poder, nadie quiere que llegue un homosexual como tal al poder. Entonces no es una cuestión simple, porque toda la feminidad, todo lo que huela a mujer, siempre ha sido excluido y nosotros solemos a mujer, aunque no lo seas, porque así es la percepción de la población, que todo el mundo se viste, que todo el mundo se pinta y que todo el mundo se prostituye. Y eso no es cierto. Yo quisiera saber, cuando entras a ver las cuestiones muy personales de cada una de las personas, no es ese su paradigma. No todos son igual, pero a todos se les tendrían que respetar, aun cuando lo hicieran. ¿Hasta dónde son libertades y hasta dónde es libertinaje? No, es que no hay libertad ni libertinaje. Ajá. ¿Quién eres tú como para poderte sentar a decir cuál es el libertinaje? Cada quien asume su responsabilidad, cada quien asume su sexualidad. ¿Por qué tengo que yo, de manera moralina, decirte hasta aquí? Pues no. Eso es lo que tenemos que entender, la tolerancia como un ejercicio de respeto de las diferencias y de aceptar que tú y yo tenemos los mismos derechos y que en todo caso el conjunto de personas que estamos aquí somos riqueza social. Eso es así como tenemos que ver las cosas, mi estimado Rafa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema. No le cambie, seguimos en Vía Pública. Continuamos en Vía Pública y vamos a continuar con Gerardo porque nos quedamos en un asunto importante. No, los derechos son igual para todos. Claro. Entonces, te preguntaba yo porque existe una barrera desde la propia sociedad. Sí. ¿Qué hay que decirle entonces a esta sociedad? A esta sociedad Tú hay que decías, decirle, se cayó el muro de Berlín. Claro, ¿por qué no podemos tirar el muro de la masculinidad y generar una nueva masculinidad? Hay que reeducar a la gente, hay que educar a los niños, pero reeducar a las personas adultas mayores. Hay que informar, hay que formar, hay que generar todo un discurso bioético que le permita a la gente entender y comprender informadamente qué es esto. Pero te han enseñado en dicotomía el sexo, machos y hembras. Sí. No es cierto. Hay otras expresiones. Todo lo que tiene que ver con el ser hermafrodita o puro no me acuerdo cómo se llama el otro tipo de ser hermafrodita, se me fue el nombre. Te han dicho que solamente el género masculino y femenino, cuando tenemos transgresores del género, tenemos transgéneros, y nos han dicho que nada más en el ejercicio de la sexualidad, o eres homosexual o eres heterosexual, y no es cierto, hay bisexuales también, y una gran gama de expresiones del ejercicio de la sexualidad. Entonces no podemos hablar ni de una dicotomía, y tenemos que explicarle eso a la sociedad. No es fácil, Rafa. Yo he estado dando cursos de capacitación relacionados con eso y ya hay una serie de resistencias también de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque esto les pega también a ellos. Entonces, decirles que tienen que trabajar en un marco de una perspectiva, resignificar el servicio público a través del respeto de los derechos humanos, de la cultura de la igualdad, de la no discriminación y de la equidad con perspectiva de género, a lo que se refería Gaby, no es fácil. ¿Por qué romper 2.500 años de ataduras? ¿Cómo rompes estas maneras y estas ideologías de plantearte en un modelo social? Pues es difícil. Es generar una nueva cultura a la que hacía referencia Gaby desde los textos mismos, ¿no? En la educación. Claro. Y decía Gaby algo que quiero retomar. En 1901
se da lo del 41, esta fiesta que finalmente ya habían escrito en Europa 1000 textos, 1000 textos. Y aquí sorprendió la propia reunión, ¿no? Claro, mientras allá había 1000 textos, dice Carlos Monsiváis en su libro, que cierren esa puerta, no teníamos más que eso. Entonces tú te podrás imaginar lo atrasado que estamos. Después, bueno, tuvimos la estatua de la sal, ya no me acuerdo quién lo escribió, Salvador Novo. Que fueron estos artistas, este periodo de los 20 hasta prácticamente los 60, cuando se piensa generar otro tipo de información. Pero no ha sido fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir trabajando? Lo que hoy está haciendo Raúl, haciendo las marchas, organizándolas, generando esa sinergia, construyendo un nuevo modelo social incluyente, respetuoso, con toda esta generación de actitudes sanas, responsables, respetuosas. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, lo que está haciendo ahorita Lili a través de la consultoría legal. ¿Qué está haciendo? Bueno, llevando, denunciando, representando a muchas parejas homosexuales que desean establecer sus propios vínculos matrimoniales. Eso es lo que hay que hacer. Lo que está haciendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fortalecer en algunos liderazgos a nivel foráneo del Estado, como lo que son. Tenemos, fíjate, hasta dónde ha llegado. Tenemos 2 direcciones de diversidad sexual hoy. Eso no lo había. Hoy tenemos en Uruapan y tenemos en Mújica. Se acaban de reunir, acaban de hacer un conversatorio, hicieron una convocatoria para elaborar una serie de textos donde se reflexiona sobre este asunto de la diversidad sexual, pero también sobre género. Hay que hacer mucho, pero se necesitan muchas personas. ¿Qué hay que hacer? Se necesita a Raúl, se necesita a Rafael, a Gaby, se necesita a todos se necesita. En la academia, ¿qué hay que hacer? Porque digo, ahí hay que empezar. Fíjate, creo que hay que vincularnos. En la academia, muchas veces lo platicábamos con Raúl hace un ratito antes de iniciar, que la academia parece que va por un lado y luego le falta aterrizar. No generalizo, hay gente que está trabajando también en la academia y que está relacionada con la sociedad, pero también nos hace falta llegar a las asociaciones civiles, estar en mayor comunicación, proponer como una propuesta académica mucho más aterrizada y dinámica, ¿no? En ese sentido, lo que decía hace un rato en relación con textos culturales, me refiero no solo a lo escrito, sino en el sentido amplio de textos, ¿no? De manifestaciones, de argumentaciones, de eventos, en fin, generar. Me gusta mucho el concepto que maneja Gerardo de discurso bioético. Hay que generar un discurso bioético a partir de todos estos documentos, en el sentido amplio también, que se van trabajando desde la academia, pero con esa vinculación. Y con esa vinculación y con esa ideología que hoy no tenemos en México, ¿se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Claro. Sí. Tenemos 6 estados de la República que ya legislaron en este sentido. El Distrito Federal se sigue constituyendo como un mecanismo de resonancia al resto del país. En América Latina tenemos un reposicionamiento solamente frente a Argentina y frente a Chile, a Colombia, que también tiene modificaciones. Hoy, gracias a estas situaciones, la OEA, a partir de 2008, hace no recomendaciones, hace declaraciones respecto a que se debe de evitar la violencia, la discriminación, que se les debe dar un trato más digno y humano en los términos que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también lo que dice la Declaración de Yakarta, ¿no? Entonces, y desde la ONU también en el 2008, 2 meses después, en agosto, también hay un pronunciamiento por parte de este sentido. Yo creo que sí hay un avance, pero es un avance poco significativo, es probable. Pero ve tú todo lo que tiene que ver en Europa, todo este asunto, y te das cuenta, desde luego, que hay un avance. Ahora, ¿cuáles son los países o cuáles son los continentes o países que no le han querido entrar en su momento? Hasta el 2012, que no llegaba Obama, tampoco ellos quisieron entrarle a esta declaración, Estados Unidos. Tampoco Rusia, tampoco China, que es un violador de los derechos humanos. Todos los países musulmanes. Bueno, pues frente a 80 países que no quieren este avance, hay una infinidad de países que sí lo quieren y que sí estamos generando acciones. Salvo en México y en toda América Latina, estamos como
en un posicionamiento de igualdad, hombres, mujeres, en una perspectiva de género. Solo el Caribe no, porque el Caribe sigue perteneciendo como colonias a algunos países europeos, y ellos siguen con esta visión de sometimiento de la homosexualidad. ¿Cuántos años harán falta para que esta transformación geopolítica con el trabajo de las organizaciones pues se vea como una realidad? Híjole. O sea, ¿qué les toca hacer a ustedes? Yo estoy convencido que, lo comentábamos, tenemos que unir de lo público y lo privado, pero es importante que salgamos, que todas las poblaciones nos hagamos visibles y que digamos aquí estoy. Y no solo en las marchas, empezamos este fin de semana la Jornada Estatal de Acciones contra la Homofobia, lesbofobia, transfobia, y tiene que ver con hacer diversas actividades para visibilizar a estas poblaciones en diferentes áreas. Iniciamos con un torneo deportivo, jugando fútbol, vinieron equipos de la Ciudad de México y en un espacio donde conviven familias nos pusimos a jugar fútbol. Vamos a tener miércoles de cine y es hacerlo en espacios públicos, que la gente vea, como ya lo comentaba Gerardo y lo hemos comentado, pues que no nos la pasamos en esta chaqueta mental de solo buscando a quién ligar, con quién te vas a ir a acostar. No, estamos haciendo otras cosas. Estamos generando empleos, tenemos empresarios, tenemos maestras, licenciadas. Es decir, hay una población que está en movimiento y que está generando acciones. ¿Qué hay que hacer? Visibilizarlas. Yo creo que es la mejor manera de empezarle a recordar a la sociedad, pues que a ese homosexual al que le niego el derecho, puede ser mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser mi maestro, mi cantante favorito, el abogado que me lleva el caso de divorcio. Es decir, somos una población que estamos trabajando y que estamos generando acciones. Que no tendríamos que decir, soy homosexual, claro que no tendría por qué decirlo, si fueran respetados mis derechos. Pero por este motivo, por mi orientación o expresión de género, se me limitan muchos derechos, pues tengo que decirlo. Y tengo que evidenciarlo para poner a trabajar las leyes. Y decir, bueno, pues se oye muy bonito, pues que ya no se debe discriminar en México. Ajá. ¿Y cómo le hago cuando el que me renta mi casa me está corriendo porque soy homosexual? ¿Qué prueba presento? Si fue de palabra y me echó a la calle. Es decir, nos falta muchísimo, claro que nos falta mucho, pero tenemos que ir avanzando y tenemos que visibilizarnos. Hoy pareciera que al hablar de la comunidad diversa sexual, nos enfocamos y aterrizamos exclusivamente a los jóvenes, a la población joven, que es la que anda más activa en la vía pública. No, tenemos que visibilizar a los adultos mayores, a los adolescentes. El gran conflicto que tenemos con los adolescentes, ¿son sujetos de derecho o no son sujetos de derecho? ¿Pueden acceder ellos por sí mismos a una consulta médica y asumir y decir, pues siento que soy trans, siento que este cuerpo no es mío? Pues no, tiene que venir un adulto. Pues atórate ahí. ¿Por qué? Porque pues si todavía me estoy reconociendo y traigo estos conflictos propios, ¿cómo le hago para decirle a mi mamá, oye, fíjate que pues ya no soy Juan, siento como que soy Juanita, o Estrella, o Rubí? Sí, sí, es complicado. Entonces, es complicado, pero tenemos que irle entrando, le decía Gerardo, y tenemos que entrarle a los textos, a la parte educativa. La declaración ministerial, prevenir con educación del 2008, México la reprueba, porque no quiso modificar sus libros de texto. Nos seguimos negando a hablar de esto en los libros de texto. ¿Por qué? Porque queremos generalizar nuevamente. Y así es muy complicado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, no se vaya, estamos en vía pública, continuamos. Continuamos en vía pública. Lili, ¿qué hacer desde la defensa de todos estos derechos, desde este caso, de todo lo que nos presenta Raúl, de todo lo que nos ha dicho Gerardo, de lo que nos ha dicho Gaby? ¿Qué hacer con este mundo de circunstancias, de situaciones que hay que atender? Claro, sin duda hay que atenderlas. Avivar, yo creo, avivar la letra muerta y acompañar a cada uno de
de estas víctimas que acudan fervientemente y comprometidos a buscar sus libertades a través de su dignidad humana. Yo creo que ese es el camino como abogado para llegar a despertar conciencia también, a despertar cuestiones académicas, cuestiones sociales, organizativas. Yo creo que es el punto por el cual debemos conducirnos, a hacer viva la normativa jurídica. Gerardo, estamos concluyendo. Te pediría pues un espacio de conclusión. Bien, yo lo primero que me viene a la mente es gobernanza. Tenemos que ir juntos, sociedad civil y poder público. No hay de otra. Y la sociedad civil tiene que estar empoderada, informada, motivada, concientizada, no solamente sensibilizada. La sensibilización es lo emocional, no, lo racional. Que le caiga el 20 a lo que tiene que hacer y por dónde debe de caminar y ya exigir a sus autoridades. Finalmente son derechos inherentes a él. El Estado solamente se los tiene que garantizar. Y todo esto tiene que ver con echar abajo todos estos mecanismos de opresión que han devastado a estas poblaciones, pero no solamente a estas, a todos en general. Basta que seas diferente, como también lo decía Michel Foucault, en las palabras y las cosas, pero observar y castigar ¿tienes hoy el manicomio o los centros de tratamiento psiquiátrico? Tienen los hospitales y tienen las cárceles para tener ahí a todos los que se oponen a estar homogenizados. Ahí están las instituciones. Entonces, hay que cambiar y hay que permitirle a la población que sea distinta, pero a partir de reconocer sus derechos y de reconocer esta dignidad humana en un planteamiento bioético. Mientras no lo hagamos así, difícilmente esto va a cambiar. Gaby, te pediría alguna conclusión en torno a este tema importante, este tema interesante y sobre todo el quehacer desde la academia, desde los estudios del discurso, porque digo, se trata de cambiar, ya lo decíamos hace un minuto, las ideologías, ¿no? La ideología en México. Claro, nosotros trabajamos actualmente varias investigaciones que tienen que ver con esta cuestión de género, no solamente contemporánea, sino también a nivel histórico. Creo que ahí hay un aporte porque se está trabajando, se está investigando, se está revisando desde los discursos, desde cómo se generan esos discursos, en fin. O sea, por lo menos sí hay trabajo serio que se hace desde la academia. Insisto, falta la vinculación en algunos casos, soy cuidadosa con eso, no generalizo, en algunos casos falta la vinculación. Y yo cerraría con un asunto que tiene que ver cómo construimos la realidad con el lenguaje, pero también el lenguaje nos construye. Y en ese sentido me robo la idea de Gerardo de construir un discurso bioético. Yo creo que eso es así muy, muy importante. Me parece como un asunto muy puntual que tenemos que trabajar. Pero mejor no te la robes, mejor aquí está, mira. Muy bien. Te lo presto. Muy bien. Raúl, concluimos. Pues seguimos apoyando, hermanándonos con las diversas poblaciones, e invitarlos a que salgan, a que perdamos este miedo. Lo peor que nos puede pasar, pues es que nos maten, y ya no está pasando si nos unimos. Mientras más nos individualicemos, mientras más lo hagamos yo en lo oscurito y que nadie me vea y que nadie sepa, pues sí pasa y ya. Pero si nos unimos y sacamos lo mejor de nosotros, vamos a poder construir sociedades humanas. Vamos a rescatar esta parte de humanidad y entonces nos vamos a ver como iguales. Y voy a reconocer, bueno, pues sí, tú te quieres casar con otro hombre, pues te estás tardando porque pues ve qué horas son. Y empezamos a visibilizar las problemáticas no desde mi caso, desde las otras poblaciones. Porque siempre va a haber alguien más oprimido, siempre va a haber alguien con más necesidad. Invitarlos a que se sumen a las acciones que venimos realizando como sociedad civil. En redes sociales estamos como Michoacán es Diversidad y ahí estamos publicando constantemente qué hacemos, dónde hacemos. Este año vamos a salir a 8 municipios, a hacer actividades muy específicas con la propia comunidad de esos municipios para fortalecernos. No centralizar todo en Morelia, pareciera que solo en Morelia hay, no. Hoy en los 113 municipios hay pequeños grupos, pequeñas semillas de esperanza ahí que andan brotando y que andan queriendo hacer cosas. Pues hay que ir a apoyar con lo poquito que sabemos, lo poquito que ya hemos aprendido a hacer para ayudarles a fortalecer y a vincular. Muy bien. Te agradezco mucho. Lili, faltaría tu conclusión. Pues
Creo que activar las leyes, insisto, en esta parte, porque no encuentro otra manera de advertir una solución legal. Activar, tratar de hacer efectivas nuestras garantías, nuestros derechos, que bien previstos están a nivel nacional, internacional, por fortuna. Las reformas constitucionales han venido a abrir un paradigma legal muy, muy vasto. Y creo que nos han permitido introducirnos a espacios novedosos, espacios en donde uno como abogado tiene la facultad y la posibilidad incluso de indagar, de experimentar en los tribunales, y es una lucha interminable de tribunales, pero el compromiso de ambas partes, tanto de la comunidad como del abogado, incluso de los órganos jurisdiccionales, es un todo y que conduce para un bien social finalmente, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan podido acompañar aquí a la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión a Vía Pública. Gerardo, muy amable. Gracias, Rafa. Lili. Gracias, Rafa. Maestra Gaby. Gracias, Rafa, por la Qué conversación. bueno que estuviste con nosotros. Raúl, muy amable, gracias. Un gusto. Y sobre todo quiero agradecerle a usted el favor de su atención que nos sigue pues, todos los jueves en punto de las 9 de la noche aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión Vía Pública, Sintonía Pública.